La mañana en que Susan Dalton llegó a Crest Fall, Texas, a lomos de una mula prestada, no llevaba más que un bolso de viaje, una sartén de hierro fundido y una carta de empleo. No tenía idea de que se dirigía directamente a lo más complicado y maravilloso que le había sucedido en sus 26 años de vida. Era el año 1878, y la tierra alrededor de Crest Fall tenía el tipo de belleza que te castigaba por admirarla demasiado tiempo. Las llanuras de hierba dorada se extendían hacia lejanas crestas de piedra caliza. El cielo era enorme e implacable, de un azul que hacía que una persona se sintiera muy pequeña y muy libre al mismo tiempo. El pueblo en sí era modesto. Tenía una calle principal con una tienda de ultramarinos, un establo, un salón llamado el Yunque Rojo, una iglesia con un campanario torcido y una oficina de correos que también funcionaba como estación de telégrafos. El polvo lo cubría todo como una segunda piel. Susan venía de Abilene, donde había pasado 3 años trabajando en la cocina del Hotel del Ganadero. Trabajó allí hasta que el dueño vendió el lugar, y el nuevo propietario decidió que prefería cocineros varones por lo que él llamaba eficiencia. Ella había aceptado su despido con esa dignidad silenciosa que ocultaba una furia profunda y latente. Empacó sus cosas y respondió al primer anuncio que le pareció prometedor. Ese anuncio provenía de un rancho ganadero llamado el Doble C, situado a 4 millas de Crest Fall, y decía simplemente: se necesita cocinera con experiencia. Se ofrece alojamiento y comida. Salario justo. Preguntar por Monroe Carson, Crest Fall, Texas. Ella respondió por escrito y recibió una respuesta breve pero cortés. Decía que el puesto era suyo si sabía cocinar un buen panecillo y no se quejaba de madrugar. Así que emprendió el viaje al sur en la primavera de 1878. Lo hizo con el optimismo de alguien que ha sobrevivido suficientes años difíciles para saber que las cosas, aunque parezca improbable, siempre pueden salir mejor de lo esperado. La primera persona que encontró al llegar al rancho Doble C no fue Monroe Carson. Fue un joven delgado y bronceado por el sol llamado Pete Aldridge. Estaba reparando un poste de la cerca cerca de la entrada principal y la miraba llegar con abierta curiosidad. ¿Es usted la nueva cocinera?, preguntó, dejando su martillo. Lo soy, dijo Susan, bajando de la mula con una soltura que provenía de años de arreglárselas como podía. Soy Susan Dalton. Tengo una carta del señor Carson. El rostro de Pete Aldridge hizo algo que Susan no pudo interpretar del todo. Su boca se curvó en una pequeña sonrisa de complicidad y asintió lentamente. Era como si algo acabara de confirmar lo que ya sospechaba. Sí, señora. La llevaré a la casa. El jefe está en el granero con los caballos nuevos. El rancho en sí era impresionante, de la manera en que el trabajo duro hace que las cosas sean impresionantes. No era grandioso ni ornamental, sino sólido y funcional. La casa principal era una estructura de madera de 2 pisos con un amplio porche que rodeaba 2 de sus lados. La barraca de los peones estaba a la izquierda, y más allá había 3 grandes graneros, varios potreros, y esa clase de desorden organizado que hablaba de una operación funcional construida cuidadosamente durante muchos años. El ganado se movía en la distancia, lento e indiferente. Pete la llevó al granero, y fue allí donde vio por primera vez a Monroe Carson. Era alto, fue lo primero que notó. Lo segundo que notó fue su forma de moverse, que era deliberada y sin prisas. Era la forma en que se mueve un hombre que está completamente a gusto en un lugar y no necesita demostrarlo. Estaba de pie junto a un caballo castrado de color bayo, pasando la mano por su flanco con una delicadeza experta. Hablaba en voz baja, una voz que Susan no podía oír desde la entrada del granero. Llevaba pantalones de mezclilla gastados, una camisa sin cuello con las mangas arremangadas hasta los codos, y unas botas tan amoldadas que parecían parte de él. Su cabello oscuro necesitaba un corte, y tenía una barba de 1 o 2 días en la mandíbula. Cuando levantó la vista al oír sus pasos, Susan vio que sus ojos eran de un tono de marrón casi ámbar. Eran como la luz que atraviesa un vaso de whisky. Tenía 31 años, y parecía que alguien lo hubiera tallado específicamente para ese paisaje.
Señor Carson, dijo Pete, su cocinera está aquí. Monroe Carson miró a Susan Dalton con una expresión cuidadosa y medida. Era el tipo de expresión que pone un hombre cuando se esfuerza mucho por no tener ninguna expresión. Se adelantó, se limpió la mano en los pantalones y se la tendió. Señorita Dalton, un placer conocerla. Espero que el viaje no haya sido demasiado duro. Estuvo bien, dijo Susan, estrechando su mano. Su agarre era firme, pero sin exagerar. He hecho viajes peores. Bien. La estudió por un momento de la manera franca y natural con que la gente del oeste solía estudiarse mutuamente. Evaluaba el carácter y la capacidad como se podría evaluar un caballo o un tramo de cerca. La cocina está en la casa principal. Haré que Pete le muestre su habitación. Los peones comen a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Yo como a la misma hora con el equipo. El almuerzo es informal, lo que haya disponible. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos hombres hay en el rancho?, preguntó Susan. 8 peones a tiempo completo, a veces más durante el rodeo. Y yo. Hizo una pausa. Debo mencionar que los hombres son gente decente, la tratarán con respeto o se encontrarán buscando trabajo en otro lugar. Se lo agradezco, dijo Susan, y lo decía en serio. Había trabajado en suficientes cocinas para saber que no todos los empleadores pensaban en decir eso. Monroe asintió una vez y se volvió hacia su caballo, lo que Susan reconoció como un despido claro, pero cortés. Siguió a Pete Aldridge hasta la casa. La cocina era extraordinaria. Era la cocina más grande en la que había trabajado fuera de un hotel propiamente dicho. Era una habitación amplia y ventilada con 2 estufas de hierro fundido, una larga mesa de preparación de roble macizo, estantes llenos de equipo adecuado y una puerta que daba a un porche trasero donde crecían hierbas en macetas de barro con la decidida resistencia de las cosas bien cuidadas. Alguien se había preocupado mucho por esta cocina. ¿Quién fue la última cocinera?, preguntó Susan a Pete mientras él le mostraba la pequeña pero limpia habitación junto a la cocina que sería la suya. El rostro de Pete hizo de nuevo esa cosa, esa pequeña sonrisa de complicidad. La madre del señor Carson falleció hace 2 años. Ha tenido 3 cocineros desde entonces, todos hombres, y ninguno duró más de unos pocos meses. ¿Por qué no? No sabían cocinar ni por asomo, dijo Pete alegremente. El señor Carson es un hombre paciente con la mayoría de las cosas, pero la mala comida pone a prueba su paciencia considerablemente. Susan dejó su bolso de viaje sobre la cama y miró alrededor de la habitación. Tenía una sola ventana que daba al este, un lavabo con una palangana blanca, una pequeña cómoda y una alfombra de trapo en el suelo de tablones. Era la habitación más bonita que había ocupado en 3 años. «Yo sé cocinar», dijo simplemente. Pete sonrió. «Sí, señora, me imagino que sí». Lo demostró esa misma noche. Había examinado la despensa y el sótano por la tarde con la minuciosidad sistemática de alguien que evalúa un nuevo territorio. Y para las 6 había preparado una cena que dejó a 8 hombres cansados y quemados por el sol en un silencio que era menos silencio y más reverencia. Había un estofado de ternera espeso con tubérculos, panecillos dorados, hojaldrados y ligeros como solo los grandes panecillos lo son, una olla de frijoles pintos con cerdo salado ahumado y 2 tartas de manzana seca que había preparado con la rapidez y confianza de alguien que ha hecho 1000 tartas y sabe exactamente lo que hace. Los hombres entraron desde la barraca, encontraron sus asientos en la larga mesa del comedor principal, y cuando se les sirvió la comida, comieron con seriedad y gratitud. Monroe Carson se sentó a la cabecera de la mesa, y Susan observó desde la puerta de la cocina cómo daba el primer bocado al estofado. Algo cruzó su rostro, algo que no era solo satisfacción, sino algo más cercano a la sorpresa. Y debajo de la sorpresa, algo que no pudo nombrar, pero que la hizo apartar la vista rápidamente y volver a su estufa. Después de la cena, Monroe Carson fue a la cocina. Ella estaba lavando los platos y oyó sus pasos antes de verlo, un andar medido y sin prisas que ya empezaba a reconocer. «Señorita Dalton», dijo. Ella se volvió. «Señor Carson».
Él guardó silencio por un momento, apoyando un hombro en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Había algo casi reacio en su expresión, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran unas que no esperaba tener motivos para decir. Esa ha sido la mejor comida que se ha servido en esta casa en 2 años, dijo. Quiero que sepa que se lo agradecemos. Gracias, dijo ella. Lo haré mejor cuando tenga la oportunidad de revisar bien la despensa y hacer una lista de compras adecuada. Algo parpadeó en la comisura de su boca, no exactamente una sonrisa, pero sí la sugerencia de una. Espero con ansias, dijo, y luego se fue. Las semanas siguientes establecieron un ritmo en el que Susan se sintió sorprendentemente cómoda. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego de la cocina y tenía café, panecillos y huevos listos cuando los peones llegaban de sus primeras tareas. Los días eran largos y llenos, y descubrió que no le importaba el trabajo. Siempre había sido alguien que obtenía satisfacción de alimentar bien a la gente, de la alquimia de los ingredientes crudos convirtiéndose en algo que nutre y consuela. La cocina del Doble C le dio más oportunidades para eso de las que había tenido nunca, y se dedicó a ello con algo cercano a la alegría. Los peones eran exactamente como Monroe los había descrito. Decentes. Estaba Pete Aldrich, que tenía 23 años y era incurablemente alegre, y que tenía un don para encontrar humor en las situaciones más insólitas. Había un hombre tranquilo y serio llamado Héctor Reyes, que había venido de Chihuahua 10 años antes, y que hablaba poco pero lo observaba todo y era, como Susan determinó rápidamente, el mejor jinete del rancho por una distancia considerable. Había dos hermanos llamados Clay y Emmett Voss, que discutían constante y afectuosamente, y que estaban igualmente dedicados a su hermana mayor que vivía en San Antonio, a quien enviaban una parte de su salario cada mes. Había un ex soldado de la Unión llamado Thomas Webb, que tenía 52 años, y que se había adaptado al trabajo del rancho con el pragmatismo sereno de un hombre que había hecho las paces con su pasado y simplemente quería hacer un trabajo útil en un lugar tranquilo. Y había 3 hombres más jóvenes, Jesse Park, Arlo Finn y un texano alto y huesudo llamado Dodge Coulter, todos a mediados de sus 20 años, que trataban a Susan con una combinación de respetuosa deferencia y deleite apenas disimulado. La forma en que los hombres que comen bien tratan a la persona responsable. No eran sutiles en su aprecio. Elogiaban su comida con entusiasta especificidad. Le traían cosas sin que se lo pidiera: leña, agua del pozo, los primeros tomates del huerto cuando llegó el verano. Se tocaban el sombrero al pasar a su lado y le hablaban como lo harían con una vecina respetada. Y cada uno de ellos, Susan lo notó en sus primeras 2 semanas, tenía una expresión particular cuando miraban entre ella y Monroe Carson. Era la misma expresión que había visto en el rostro de Pete Aldrich el día que llegó. Una mirada de complicidad, silenciosamente encantada. La mirada de personas que han llegado a una conclusión privada y simplemente esperan, con considerable paciencia, a que los hechos se pongan al día. Susan decidió no pensar demasiado en lo que eso significaba. Monroe Carson no era un hombre fácil de conocer, no era antipático, pero era reservado, como suelen ser los hombres que han pasado años solos en un paisaje exigente. Estaba acostumbrado a su propia compañía. Era cauto con las palabras y generoso con las acciones de una manera de la que parecía no ser consciente. Mantenía el rancho en excelente orden. Era justo y directo con sus hombres de una manera que le ganaba una lealtad genuina, en lugar de solo obediencia. Trabajaba tan duro como cualquiera de ellos, más duro en los días difíciles, y no le pedía a nadie que hiciera algo que él mismo no haría. También era, Susan lo descubrió gradual y algo a regañadientes, profundamente considerado de maneras que la tomaban por sorpresa. La primera señal llegó 3 semanas después de su llegada. Ella había mencionado de pasada a Pete Aldrich que se estaba quedando sin ciertas especias, no una queja, solo una observación, ya que planeaba enviar una lista a la tienda de ultramarinos del pueblo. La tarde siguiente, Monroe Carson regresó de un viaje de suministros a Crest Falls con un paquete de papel que dejó en la mesa de su cocina sin hacer comentarios.
Dentro había 4 frascos de vidrio con especias, cada una de las cuales estaba en la lista que ella había estado elaborando en su mente, pero que aún no había escrito. De alguna manera él había sabido lo que necesitaba antes de que ella lo dijera. Lo encontró en el granero esa noche. Señor Carson, las especias. Imaginé que se le estaban acabando, dijo sin levantar la vista del arnés que estaba reparando. No se lo había mencionado. Pete podría haber dicho algo, dijo, y la forma en que lo dijo fue tan cuidadosamente casual que ella supo que Pete no había dicho nada de eso. Se quedó allí por un momento, mirando el perfil de su rostro, la línea de su mandíbula y la tranquila concentración en su expresión, y sintió que algo se agitaba en su pecho a lo que decidió, firme e inmediatamente, no prestar atención. Gracias, dijo. Parte del trabajo, dijo él, asegurarme de que tenga lo que necesita. Claro, dijo ella. Buenas noches, señor Carson. Buenas noches, señorita Dalton. Caminó de regreso a la casa en la cálida noche de junio con la clara convicción de que, si no tenía mucho cuidado, pronto se metería en un problema considerable. El verano llegó con toda la autoridad que tienen los veranos del oeste de Texas, enorme, caluroso e implacable. El cielo se blanqueaba a un azul pálido al mediodía, y el calor se elevaba de la tierra en ondas visibles. El trabajo en el rancho se intensificó con la temporada. El rodeo de verano requería peones adicionales, y el doble C creció temporalmente a 15 hombres. Y la cocina de Susan se convirtió en una operación a gran escala que ella manejaba con la eficiencia organizada de una campaña militar. Contrató a una chica del pueblo llamada Berta Sandoval para el mes del rodeo, y las dos alimentaron a 15 hombres hambrientos 3 veces al día con una consistencia y calidad que generaron una reputación que viajó, como suelen hacer las cosas en las comunidades pequeñas, mucho más allá del propio rancho. Los rancheros vecinos lo comentaban. Cuando un comprador de ganado de Dallas vino a hacer negocios con Monroe en julio y fue invitado a quedarse a cenar, le dijo a Monroe después que no había comido tan bien desde su último viaje a Nueva Orleans. Y Monroe había dicho, con la simplicidad que Susan escuchó más tarde reportada por Pete, con enorme deleite, la señorita Dalton es una cocinera extraordinaria. Y cada uno de los peones del rancho al alcance del oído había sonreído. Susan estaba sentada en el porche trasero una tarde a finales de julio, después de lavar los platos de la cena y limpiar la cocina. Observaba el sol ponerse sobre los pastos del oeste con el particular estilo espectacular con que el cielo de Texas lograba los atardeceres. Entonces, Monroe Carson apareció por el lado de la casa y se detuvo al pie de los escalones del porche. ¿Le importa si la acompaño?, preguntó. Es su porche, dijo ella. Pregunté de todos modos, dijo él, y subió los escalones y se apoyó en la barandilla del porche con el sombrero en las manos, girándolo por el ala como hacen los hombres cuando piensan en algo que no están seguros de cómo decir. Estuvieron en silencio un rato. El sol descendía, pintándolo todo de ámbar y rosa, y el ganado mugía en la distancia, y los insectos nocturnos comenzaban su coro en la hierba. ¿Se va a quedar?, preguntó Monroe finalmente. Ella lo miró. El puesto es solo hasta el otoño. Eso es lo que decía la carta. Sé lo que decía la carta. Él miraba el atardecer, no a ella, y la luz ámbar hacía algo en los planos de su rostro que ella encontró muy distractivo. Le pregunto si quiere quedarse, permanentemente. El puesto sería permanente si eso es lo que quisiera. Susan guardó silencio por un momento, porque esa era una pregunta con varias respuestas diferentes, dependiendo de cómo la interpretara, y no estaba del todo segura de estar preparada para todas esas respuestas. Necesitaría pensarlo, dijo. Monroe asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba que dijera. Tómese el tiempo que necesite. Se puso el sombrero y se enderezó. Ha marcado una diferencia aquí, señorita Dalton. Quiero que lo sepa. Él volvió a entrar, y Susan se quedó en el porche mucho tiempo después de que el sol se hubiera puesto por completo, escuchando a los grillos y tratando de ser muy honesta consigo misma sobre lo que sentía,
que era más complicado, más agradable y más aterrador que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. El incidente con la tormenta cambió las cosas. Llegó a finales de agosto, el tipo de tormenta eléctrica feroz y rápida de Texas que se forma en el horizonte con una velocidad dramática y llega con total convicción. Los hombres habían estado en el pasto norte todo el día, y Susan había pasado la tarde observando el cielo con el cansancio de alguien que ha vivido en esa parte del país el tiempo suficiente para saber lo que significaban las nubes de tinte verdoso. A última hora de la tarde, tuvo esa sensación que se asienta como una piedra en el pecho, la particular inquietud de quien ve venir un problema y no puede detenerlo. La tormenta golpeó al anochecer con una violencia que sacudió las ventanas y lanzó granizo contra las paredes de la casa principal como disparos de rifle. Los hombres llegaron de los pastos en grupos, empapados y sin aliento. Susan tenía la cocina a pleno rendimiento, café caliente y comida lista con la eficiencia práctica de quien entiende que la gente mojada, con frío y preocupada necesita comer de inmediato y antes que nada. Los 8 peones estaban presentes. Contó cabezas como una madre cuenta a sus hijos. Monroe no estaba entre ellos. Pete Aldrich se estaba quitando la chaqueta empapada en el vestíbulo y ella lo agarró del brazo. ¿Dónde está el señor Carson? El rostro de Pete se tensó. Estaba revisando los caballos en el granero norte cuando empezó. El camino entre allí y la casa principal cruza el arroyo, y el arroyo ya estaba. Se detuvo. No lo sabemos. Susan no lo dudó. Se puso el abrigo de hule que colgaba junto a esta puerta trasera. Era el abrigo de Monroe, demasiado grande para ella, con las mangas cayendo más allá de sus manos, y agarró el farol del gancho. Señorita Dalton, dijo Pete alarmado, no puede salir con este tiempo. Alguien tiene que hacerlo, dijo ella, y salió por la puerta trasera hacia la tormenta. La lluvia era extraordinaria, una fuerza física, no solo agua, sino peso, sonido y desorientación. Mantuvo la cabeza gacha y el farol cerca de su cuerpo para proteger la llama, y caminó con determinación hacia el extremo norte de la propiedad, usando las cercas para guiarse. Los relámpagos llegaban en grandes explosiones blanco-azuladas que eran aterradoras y útiles, iluminando el paisaje con una claridad repentina y perfecta. Lo encontró en el cruce del arroyo. Monroe había logrado regresar la mayor parte del camino, pero había juzgado mal el arroyo, que había crecido rápidamente con la tormenta y había erosionado el borde del terraplén por donde cruzaba. Estaba en el lado cercano, sentado en el barro con la espalda contra un poste de cedro. Su mano izquierda presionaba su sien, donde la lluvia lavaba la sangre tan rápido como brotaba. Estaba consciente, pero claramente aturdido. Señor Carson, dijo ella, arrodillándose a su lado y levantando el farol para ver el corte en su cabeza. No era profundo, determinó. Las heridas en la cabeza sangran dramáticamente sin importar la gravedad, pero la confusión en su rostro era preocupante. Se había golpeado la cabeza con algo, probablemente cuando el terraplén cedió bajo sus pies. Señorita Dalton, dijo, con una especificidad desconcertada, como si su nombre fuera la única cosa sólida en la situación actual. ¿Puede ponerse de pie?, preguntó ella. Creo que sí, dijo él, y ella lo ayudó a levantarse, poniendo su hombro bajo su brazo, y caminaron juntos de regreso a través de la tormenta. El ranchero alto y de hombros anchos se apoyaba con parte de su considerable peso en la mujer que era demasiado pequeña para su abrigo y no tenía ningún miedo de la tormenta que los azotaba a ambos. Lograron volver a la casa. Pete y Dutch Coulter estaban en el porche y bajaron a ayudar. Monroe fue llevado adentro y sentado en la cocina, donde la luz era mejor. Susan limpió el corte en su cabeza y determinó, con la competencia práctica de alguien que creció en un hogar donde el médico más cercano estaba a 20 millas, que no requería sutura. Monroe se quedó muy quieto mientras ella limpiaba la herida, lo que requería que ella estuviera muy cerca de él y se concentrara por completo en lo que estaba haciendo. Y ella era consciente, con una claridad periférica,
que intentó reprimir con todas sus fuerzas, de que él la miraba a la cara con una expresión que no se atrevía a examinar. Salió en medio de esa tormenta, dijo él en voz baja mientras ella trabajaba. Alguien tenía que hacerlo, dijo ella, que era lo mismo que le había dicho a Pete. Podría haber enviado a uno de los peones. Ya estaban mojados y cansados, y yo fui la que se dio cuenta de que faltaba. Terminó de limpiar el corte y dio un paso atrás, lo que creó una distancia más cómoda entre ellos. Debería descansar esta noche. Nada de montar a caballo mañana. Monroe la miró por un momento, con esa expresión cuidadosa y medida que ella había llegado a conocer bien, y detrás de ella algo que era más cálido y transparente de lo que probablemente él pretendía. «Está bien», dijo él. «Está bien», dijo ella, y volvió a la estufa. Detrás de ella oyó a Pete Aldrich decir algo muy bajo a Dutch Coulter, y aunque no pudo distinguir las palabras, oyó el tono, divertido, afectuoso y cómplice. Y mantuvo la espalda muy recta y el rostro muy compuesto, y se dijo a sí misma que se estaba concentrando en la sopa. El otoño trajo los preparativos para el arreo de ganado, y el rancho se convirtió en un lugar de propósito intenso y concentrado. Monroe estaba en constante movimiento, gestionando la logística, negociando con compradores, supervisando la clasificación y el marcado del ganado antes del arreo hacia el norte. Susan alimentaba la operación, lo que significaba expandir considerablemente su producción y organizar los suministros del carro de cocina para los peones que harían el viaje. Mientras mantenía la casa del rancho en funcionamiento para el equipo reducido que se quedaba. Fue durante este periodo ajetreado, práctico y en gran parte poco romántico que las cosas entre Susan y Monroe Carson se convirtieron, silenciosa e incrementalmente, y sin que ninguno de los dos tomara una decisión deliberada al respecto, en algo diferente de lo que habían sido. Comenzó con pequeñas cosas. Él empezó a tomar su café matutino en la cocina en lugar del comedor, sentándose en el extremo de la mesa de preparación con una taza y revisando sus recuentos de ganado y libros de contabilidad mientras ella cocinaba. No hablaba mucho durante estas sesiones y ella tampoco, y el silencio entre ellos era del tipo cómodo y fácil que las personas solo logran cuando están genuinamente a gusto el uno con el otro. Ocasionalmente, él le preguntaba algo, no sobre cocina, sino sobre su opinión sobre algo que estaba leyendo, o sobre Abilene, o sobre lo que pensaba del nuevo caballo de corte que había adquirido de un rancho cerca de San Angelo. Y ella respondía directamente, con la manera honesta y considerada que siempre había tenido. Y él escuchaba de esa manera particular suya, con total atención, como si lo que ella decía le importara. Ella comenzó a dejar una segunda taza en la mesa por las mañanas sin que se lo pidieran. Él comenzó, sin comentarios, a mantener la caja de leña junto a su estufa siempre llena, lo que antes era trabajo de Pete, pero que de alguna manera, sin un acuerdo obvio, se convirtió en tarea de Monroe. Los peones observaban todo esto con la paciencia de quienes ven desarrollarse una obra de teatro particularmente interesante, manteniendo sus expresiones de complicidad y sin decir nada al respecto directamente, lo que era su propia forma particular de sabiduría colectiva. En octubre, Monroe regresó de Cresfall con una caja en la parte trasera del carro que él mismo llevó a la cocina sin ayuda, dejándola en la mesa de preparación con la manera cuidadosa de alguien que maneja algo que no quiere dañar. «Para la cocina», dijo y se fue. Susan abrió la caja y encontró, empacados en paja, 12 frascos de vidrio Mason de 2 tamaños, un nuevo juego de cucharas medidoras de estaño de buena calidad, y en el fondo de la caja, envuelto por separado en tela, un libro de cocina publicado en 1876 por una mujer en Boston, con los bordes de las páginas dorados y la portada estampada con un diseño de hierbas y utensilios de cocina. Se quedó en la cocina con el libro en las manos durante mucho tiempo. Esa noche, lo buscó en el estudio, una habitación a la que no había entrado a menudo, su dominio privado, lleno de libros de contabilidad, mapas y algunos libros sobre manejo de ganado y agrimensura. Estaba en su escritorio escribiendo, y levantó la vista cuando ella apareció en la puerta. «La caja»,
dijo ella. El libro de cocina. Pensé que podría gustarte, dijo él. La mujer de la librería en Crestfall lo encargó para mí. Hizo una pausa. Tardó más de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas esperándolo? Él la miró fijamente. Desde junio, dijo. Susan se quedó en la puerta un momento más y luego dijo, gracias, Monroe, y usó su nombre por primera vez y vio cómo algo en su rostro cambiaba muy ligeramente y se volvía menos reservado. De nada, Susan, dijo él y usó el suyo y volvió a su escritura. Ella regresó a la cocina con el libro contra su pecho y el conocimiento muy claro y ya no suprimible de que estaba total, irremediable y completamente enamorada de Monroe Carson, lo cual, reflexionó con una especie de claridad irónica, era todo un acontecimiento para una mujer que había venido a este rancho con la intención de simplemente cocinar, cobrar un salario justo y no pedir nada complicado. Noviembre llegó frío y despejado, y el equipo del arreo de ganado regresó de su exitoso viaje al norte con dinero en las arcas del rancho y apetitos agudizados por semanas de cocina de campamento. La cena de bienvenida de Susan, una auténtica barbacoa texana con pecho de res y todos sus acompañamientos, seguida de una tarta de pacanas que había estado planeando desde octubre, logró lo más parecido a una experiencia religiosa que jamás había producido en una cocina, a juzgar por las expresiones alrededor de la mesa. Monroe se sentó a la cabecera de la mesa como siempre, y al final de la comida levantó su taza de café en un gesto que fue más instintivo que ceremonial. Por la señorita Dalton, dijo, que mantiene este rancho funcionando desde adentro. Por la señorita Dalton, repitieron los peones con genuino entusiasmo, y Pete Aldrich sonreía tan ampliamente que toda su cara estaba involucrada. Susan, de pie en la puerta de la cocina con un paño de cocina sobre el hombro, sintió que su cara se calentaba de una manera que esperaba que no fuera obvia a la luz de la lámpara. Después de que los hombres se fueran a la barraca y la casa quedara en silencio, Monroe fue de nuevo a la cocina. Era una costumbre ahora, esta aparición al final del día, este estar de pie en la puerta o sentado a la mesa mientras ella terminaba las últimas tareas. Estas conversaciones que se habían vuelto gradualmente más largas y menos cuidadosamente construidas con el paso de los meses. ¿Ya se ha decidido?, preguntó, sobre quedarse. Ella había estado considerando su respuesta a esta pregunta desde julio, y el hecho de que todavía estuviera aquí en noviembre era en sí mismo una especie de respuesta, pero entendía que él estaba preguntando algo más específico que si quería el trabajo. Se secó las manos en el paño de cocina y se volvió para mirarlo. Tengo una pregunta primero, dijo. Monroe, apoyado en la puerta, la miró con una expresión de cuidadosa atención. Cuando puso ese anuncio en el periódico, dijo ella, ¿qué estaba buscando realmente? El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso y textura. Monroe se apartó del marco de la puerta y guardó silencio por un momento, como alguien que está decidiendo entre varios grados de honestidad y se decide por el más completo. Necesitaba una cocinera, dijo. Esa parte era cierta. ¿Y la otra parte? Él la miró con esos ojos marrón ámbar en los que ella había pasado 8 meses tratando estudiosamente de no pensar demasiado. Mi madre solía decir que un rancho funciona con 2 cosas, buen ganado y una buena mesa. Lo decía literalmente, pero también quería decir algo más con ello. Un hogar es algo diferente a una casa, y yo tenía una casa. Hizo una pausa. No digo que puse ese anuncio con un plan particular en mente. Digo que cuando llegaste, supe en la primera semana que eras alguien, no solo algo, que no quería perder. La honestidad de aquello fue sorprendente. Susan había esperado una evasiva cuidadosa, la retirada habitual del vaquero ante el sentimentalismo, y en su lugar había recibido algo directo, real y ligeramente asustado, de la manera en que las cosas verdaderas a veces se asustan de sí mismas. No me voy a ninguna parte, dijo ella. La expresión que cruzó su rostro fue tan abierta y tan desprotegida que sintió que estaba viendo algo que no debía ver, o más precisamente, algo que se había mantenido cuidadosamente detrás de un cristal durante mucho tiempo y que acababa de ser liberado. Susan, dijo él,
Monroe, dijo ella, y se miraron a través de la cocina a la luz de la lámpara, la estufa de hierro fundido tibia entre ellos, y todo lo que se había estado construyendo desde mayo se asentó en algo claro, inequívoco y muy quieto. Él cruzó la cocina en 3 pasos, y ella lo encontró a mitad de camino. Y cuando la besó, fue con la misma cualidad que caracterizaba todo lo que hacía, deliberado y sin prisas, cálido y completamente seguro de sí mismo. Y ella puso sus manos contra su pecho y sintió su corazón latir tan rápido como el suyo y pensó, con la parte de su mente que todavía observaba la situación desde una distancia práctica, que ambos habían estado trabajando para llegar a esto durante bastante tiempo y que era un enorme alivio haber llegado. Él se apartó lo suficiente para mirarla a la cara, y su expresión era algo para lo que no tenía palabras, algo entre el asombro y la certeza. He querido hacer esto desde julio, dijo. ¿Qué pasó en julio? Te sentaste en el porche trasero a la luz del atardecer y no estuviste de acuerdo con algo que dije sobre el mercado de ganado con total confianza y total precisión, y me di cuenta de que nunca había conocido a nadie en mi vida con quien quisieras hablar más. Susan se rió, lo cual no era la respuesta que esperaba tener a esa declaración, pero fue genuina e hizo que su rostro hiciera algo extraordinario. Él sonrió, una sonrisa completa y desprotegida que nunca antes había visto en su rostro, y que ella entendió de inmediato que era algo que él daba muy raramente y muy deliberadamente, y fue la cosa más atractiva que había visto en su vida. Debería irme, dijo ella, porque la decencia y las realidades prácticas de su situación en su hogar eran consideraciones reales que no se evaporaban simplemente porque ella deseaba mucho quedarse exactamente donde estaba. Sí, asintió él, pero le sostuvo la mano por un momento. Susan, quiero hacer esto correctamente. Sea lo que sea esto, quiero hacerlo bien. Sé que sí, dijo ella. Le apretó la mano una vez, la soltó y se fue a su habitación. Y se quedó despierta durante una hora en la oscuridad, sonriendo al techo como una tonta, y no le importó en absoluto. A la mañana siguiente encontró a Pete Aldridge en la cocina sirviéndose los panecillos que acababa de sacar del horno, una libertad que él se tomaba regularmente y a la que ella había dejado de fingir oponerse hacía mucho tiempo. Él la miró a la cara con la aguda percepción de alguien que tiene 23 años y ha estado esperando precisamente esto durante aproximadamente 5 meses, y toda su expresión se iluminó. Bueno, dijo. Ni una palabra, dijo Susan. Señorita Dalton, no me atrevería, dijo Pete con un aire de inocencia tan elaborada que ella cogió el paño de cocina y se lo tiró. Monroe entró del granero 20 minutos después, y cuando miró a Susan, no parecía diferente en ningún aspecto exterior. Era el mismo hombre medido y contenido de siempre, pero había algo en su expresión, una calidez detrás de la cuidadosa compostura que era nueva e inconfundible. Se sirvió su propio café de la cafetera en la estufa, lo cual no era algo que soliera hacer. Normalmente esperaba a que ella se lo llevara. Se sentó en el extremo de la mesa de preparación, abrió su libro de contabilidad y dijo sin levantar la vista: «Buenos días, Susan». «Buenos días, Monroe», dijo ella y se volvió a su estufa. Detrás de ambos, desde su posición cerca de la cesta de panecillos, Pete Aldridge sonrió tan ampliamente que tuvo que mirar al suelo para ocultarlo. A las 6, cuando los peones entraron a desayunar, Monroe se puso de pie a la cabecera de la mesa con su taza de café y esperó a que se sentaran. Lo miraron con la cautela atenta de hombres que han trabajado para alguien el tiempo suficiente para notar cuando algo es diferente. «Quiero mencionar algo antes del desayuno», dijo Monroe. 8 rostros lo observaban con diversos grados de expresión cuidadosamente neutral. La señorita Dalton ha aceptado quedarse como cocinera para el doble C. Hizo una pausa, como alguien que está entregando exactamente la cantidad de información que ha decidido entregar y no más. Es solo una cocinera, igual que siempre. Les pediría a todos que sigan tratándola como corresponde. El silencio que siguió a esta declaración duró aproximadamente 4 segundos, y luego cada uno de los 8 peones en la mesa sonrió. No de maneras idénticas,
porque eran 8 hombres diferentes, con 8 rostros y disposiciones diferentes, pero con la misma cualidad subyacente, el mismo reconocimiento cómplice y cálidamente encantado de una situación que obviamente era algo considerablemente más de lo que se había descrito. Pete Aldridge miró la mesa. Héctor Reyes miró la ventana. Clay y Emmett Voss se miraron el uno al otro. Thomas Webb se aclaró la garganta y estudió su taza de café. Jesse Park y Arlo Finn de repente encontraron la veta del tablero de la mesa extremadamente interesante. Dutch Coulter fue el único que no fue lo suficientemente rápido, y su sonrisa se demoró medio segundo de más antes de que la controlara. Monroe miró a su equipo con la expresión de un hombre que ve exactamente lo que está sucediendo y ha elegido, con gran deliberación, no reconocerlo. «Está bien», dijo. «A comer». Susan, de pie en la puerta de la cocina con la cesta del pan, escuchó todo y sintió una emoción tan cálida, compleja y en capas que le tomó un momento identificarla. Era felicidad, se dio cuenta, felicidad simple, en tiempo presente. Llevó el pan a la mesa y se encontró con los ojos de Monroe mientras lo dejaba, y algo pasó entre ellos, pequeño, rápido y privado, y ella volvió a la cocina. Desde el comedor llegaban los sonidos ordinarios del desayuno, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de la conversación, y por debajo, bajo e irreprimible, el sonido de Pete Aldridge riéndose de algo que Dutch Coulter dijo, y ella sabía exactamente qué era ese algo, y no le importó en absoluto. Diciembre llegó con el primer frío real de la temporada, y el rancho se asentó en los ritmos internos más lentos del invierno. Reparaciones, preparación, el trabajo necesario para mantener una gran operación durante los meses en que la tierra exigía menos. Pero el equipo y los animales requerían más atención. Monroe comenzó a cortejar a Susan Dalton en el invierno de 1878 con el mismo cuidado deliberado y respeto que caracterizaba todo lo que hacía, y lo hizo a la manera de un hombre que había pensado cuidadosamente en la mujer que estaba cortejando y se había adaptado en consecuencia. No le trajo flores, porque las flores en diciembre en el oeste de Texas eran una imposibilidad práctica. Le trajo un nuevo juego de cuchillos de cocina de un comerciante de cuchillería en San Angelo, debidamente equilibrados y de excelente acero, y ella los sostuvo con la reverencia de una artesana que recibe exactamente la herramienta adecuada. Le pidió que lo acompañara a Cresfall un domingo, que era el día libre de los peones y también de Monroe, y condujeron el carro al pueblo juntos con la deliberación específica de las personas que han decidido ser vistas juntas en público y entienden todas las implicaciones de ello. Cresfall era una comunidad pequeña, y la aparición de Monroe Carson conduciendo al pueblo un domingo con su cocinera en el asiento a su lado, y la forma en que se hablaban frente a la tienda de ultramarinos, la facilidad y calidez de ello, la forma en que Monroe la ayudó a bajar del carro con una mano que se demoró en la suya y no se apartó de inmediato, fue observada, registrada y discutida con la entusiasta minuciosidad que los pequeños pueblos de Texas dedicaban a los desarrollos sociales interesantes. La señora Clara Holt, que dirigía la tienda con su esposo Ned y que conocía a Monroe Carson desde que era un niño, los observó desde detrás de la ventana de su tienda y se permitió una larga y satisfecha sonrisa. Había estado viendo a Monroe Carson solo durante 2 años desde que su madre falleció, y había pensado más de una vez que él era el tipo de hombre que necesitaba un tipo particular de mujer, alguien con suficiente carácter y sustancia para estar a su nivel. Y mientras veía a Susan Dalton entrar en la tienda a su lado y decir algo que lo hizo reír de verdad, notó Clara Holt, lo cual no era un suceso común. Pensó que ese tipo particular aparentemente había llegado. Monroe llevó a Susan al evento social de Navidad de la iglesia en mediados de diciembre, que era lo más parecido que Cresfall tenía una ocasión formal, y bailaron juntos en el salón de la iglesia al son de un violín y un piano mal afinado con la calidad rígida y tentativa de las personas que no están acostumbradas a bailar, pero que desean mucho estar haciendo lo que están haciendo. Monroe no era un bailarín elegante, era demasiado cohibido para la gracia,
pero era cuidadoso y atento, y la sostuvo con un respeto que también era calidez. Y Susan pensó que esta era posiblemente la mejor noche que había pasado en años. No soy muy buen bailarín, admitió. Me di cuenta, dijo ella. Podría aprender, ofreció él. Yo te enseñaré, dijo ella, y su brazo se apretó ligeramente alrededor de su cintura de una manera que se sintió como una promesa. El día de Navidad, el rancho estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de los peones se habían ido a Crestfall o a visitar a sus familias en otros lugares, y solo Pete, Hector y Thomas Webb permanecían en la propiedad. Susan cocinó una cena de Navidad que fue un acto de amor disfrazado de comida. Roast beef, pudding de Yorkshire, patatas asadas y judías verdes, y un pastel de frutas que había estado preparando desde noviembre. Y se sentaron a la mesa, los cinco, y Monroe dio las gracias con una brevedad y sinceridad que a ella le pareció muy conmovedora. Después de la cena, cuando Pete, Hector y Thomas Webb se habían retirado a la barraca y la casa estaba en silencio, y la oscuridad invernal se había asentado por completo fuera de las ventanas, Monroe fue a la cocina por última vez esa noche y la encontró en la mesa con su libro de cocina, tomando notas para los menús de enero. Se sentó frente a ella, que era ya su configuración natural de descanso, los dos a través de la mesa de la cocina, con la luz de la lámpara entre ellos. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y puso algo sobre la mesa entre ellos. Era un anillo, una simple banda de oro con una pequeña piedra turquesa engastada. La turquesa era del particular azul verdoso profundo del cielo de Texas en una clara mañana de noviembre, y estaba enmarcada por dos diminutos rollos de oro que le daban una elegancia que no era extravagante, pero sí completamente genuina. Susan miró el anillo, y luego miró a Monroe Carson, que la observaba con la expresión más vulnerable que jamás había visto en su rostro, abierta, honesta y ligeramente preparada. Como alguien que ha hecho una apuesta que desea mucho ganar. No soy un hombre muy bueno con las palabras, dijo, como has tenido considerable oportunidad de observar. Pero sé lo que quiero y sé cómo trabajar por lo que importa y sé que tú eres, se detuvo brevemente, organizándose. Eres la primera persona en mi vida adulta que ha hecho que este rancho se sienta como cuando mi madre vivía, como un lugar al que vale la pena volver a casa. Hizo una pausa. Me gustaría casarme contigo, Susan, si me aceptas. Me gustaría que te quedaras aquí no como cocinera, sino como mi esposa. Susan Dalton miró el anillo en la mesa de la cocina y sintió que algo se resolvía dentro de ella. Una última y cuidadosa contención, el residuo final de la autoprotección que había sido su compañera durante 3 duros años de arreglárselas sola, y sintió que se disolvía como la última escarcha de invierno bajo un sol de marzo. Monroe, dijo. Sí, dijo él. Has sido el hombre más frustrante del que enamorarse, dijo ella, porque eres tan cuidadoso y tan contenido, y cada vez que pensaba que sabía lo que estabas pensando, resultaba que estabas pensando algo más y mejor de lo que había imaginado. Tomaré eso como una buena señal, dijo él con cuidado. Sí, dijo ella, me casaré contigo. Él exhaló lentamente, y la cualidad preparada abandonó su rostro y fue reemplazada por algo que era pura y sencillamente feliz. Y él extendió la mano sobre la mesa, tomó la de ella y le puso el anillo en el dedo, que le quedó perfecto. Hice que la señora Holt lo midiera, dijo. Adivinó por los guantes que dejaste en la tienda en noviembre. Susan miró el anillo en su mano y luego lo miró a él. Has estado planeando esto desde noviembre. He estado planeando esto desde agosto, dijo con la tranquila certeza de un hombre que afirma un hecho. Encargué el anillo a un joyero en San Antonio en septiembre. Monroe Carson, dijo ella. Sí, dijo él. Ella se levantó de la mesa y la rodeó, y él se levantó para recibirla. Ella lo abrazó, y él la sostuvo con la misma cualidad de deliberación y calidez que aportaba a todo, su barbilla descansando en la parte superior de su cabeza y el viento invernal moviéndose fuera de las ventanas de la cocina y la luz de la lámpara firme y cálida. Y pensó que había tenido razón en mayo cuando reconoció el comienzo de un problema.
Simplemente se había equivocado sobre qué tipo de problema era. Se casaron en la iglesia de Crestfall el segundo sábado de febrero de 1879, en una ceremonia breve y sincera, a la que asistió toda la población del rancho C. Los 8 peones con sus ropas más limpias, sus sombreros sostenidos respetuosamente y sus expresiones llevando la particular satisfacción de las personas que han visto cumplirse algo en lo que creían. Pete Aldrich fue el padrino de Monroe y pasó toda la ceremonia luciendo tan complacido consigo mismo que Monroe le dijo después, con gran afecto, que se calmara. Clara Holt organizó la recepción, celebrada en el salón de la iglesia, y todo Crestfall acudió a ella como las pequeñas comunidades acuden a las celebraciones, con entusiasmo, comida y mucho baile. Monroe bailó considerablemente mejor que en Navidad, habiendo practicado en la cocina en 3 domingos por la noche posteriores con Susan como su paciente y divertida instructora. Héctor Reyes, que tocaba la guitarra con un virtuosismo silencioso y nunca lo había mencionado hasta que Susan lo escuchó en la barraca una noche y expresó un genuino asombro, tocó para el baile. Y la música que hizo fue algo que la gente que estuvo allí recordó durante años, un sonido que no era ni mexicano ni puramente anglosajón, sino algo tejido de ambos, lo que parecía apropiado para una celebración en ese rincón particular de Texas en 1879. Los meses que siguieron a la boda fueron los mejores meses que el C había conocido en cualquier medida que importara. El rancho era productivo y estaba bien administrado, y el equipo era el más estable y eficaz que Monroe había reunido jamás. Y Susan Dalton Carson tomó su nombre con un orgullo silencioso y deliberado, transformó la vida doméstica del C en algo que era genuina y completamente un hogar. Amplió el huerto de la cocina en la primavera, añadiendo una hilera de tomates y una sección de hierbas que hacían que la cocina oliera, en los días cálidos con las ventanas abiertas, extraordinariamente bien. Comenzó a llevar registros de los suministros y gastos del rancho con una competencia organizativa que Monroe descubrió y examinó con genuina admiración. Esto llevó a una conversación sobre las cuentas del rancho que reveló que Susan tenía una comprensión natural y aguda de la gestión financiera, una habilidad que había desarrollado por necesidad en Abilene y nunca había tenido ocasión de aplicar de manera formal. Monroe, sin hacer un gran alarde de ello, comenzó a incluirla en sus decisiones de negocios. No porque se esperara de él, no en el Texas de 1879, sino porque su pensamiento era claro y su juicio era sólido. Y él era un hombre práctico que valoraba la competencia donde quiera que la encontrara, y no estaba interesado en excluir a su mejor consejera de ninguna habitación simplemente porque la convención de la época sugería que debía hacerlo. Los peones se adaptaron a esto sin comentarios, lo que en sí mismo era una especie de declaración. Cuando Susan decía algo en la mesa de la cena sobre que el Pasto Norte necesitaba un mejor drenaje antes de la próxima temporada de lluvias, asentían y lo pensaban seriamente, porque habían aprendido durante el año anterior que las observaciones de Susan Dalton sobre el rancho merecían ser tratadas con seriedad. En el verano de 1879, Héctor Reyes se acercó a Monroe con la manera cuidadosa y formal de alguien que plantea un tema importante y le dijo que estaba pensando en dejar el C. Tenía 32 años. Había estado ahorrando su salario durante 4 años y tenía la oportunidad de comprar un pequeño terreno al este de Crestfall. No era tierra para ganado, sino tierra de cultivo, del tipo que podía sostener a una familia. Quería traer a su madre de Chihuahua. Quería construir algo. Monroe le estrechó la mano y le dijo que se lo había ganado todo. Susan lo despidió con 3 frascos de melocotones en conserva y la receta de sus panecillos favoritos, escrita con su letra clara en un trozo de papel que Héctor dobló cuidadosamente y guardó en el bolsillo de su camisa. Contrataron a un nuevo peón en lugar de Héctor, un joven de un rancho cerca de Fredericksburg llamado Samuel Bright, que tenía 20 años y era capaz y entusiasta. Fue introducido a la mesa del comedor del C
y a su notable cocina con resultados totalmente predecibles. Samuel Bright comió su primera cena en el rancho WC y levantó la vista al final con la expresión de un hombre que se encuentra con una maravilla natural previamente desconocida. «Dios santo», dijo con total sinceridad. La mesa se rió. Susan negó con la cabeza y Pete Aldrich le dio una palmada en el hombro a Samuel Bright y dijo, «Bienvenido al WC, hijo». Para el otoño de 1879, Susan supo que estaba esperando un hijo. Se lo dijo a Monroe un martes por la noche en octubre, sentados en la mesa de la cocina después de la cena, de la manera práctica de una mujer que procesa noticias importantes a través de lo práctico. Y él se quedó tan quieto por un momento que ella se preguntó si había juzgado mal su reacción. Y luego él extendió la mano sobre la mesa y tomó ambas manos de ella con tal deliberación y tal cuidado que ella sintió que algo en su pecho se expandía hasta un grado casi doloroso. «¿Estás bien?», preguntó. «¿Te encuentras bien?». «Estoy muy bien», dijo ella. Él sostuvo sus manos durante mucho tiempo en un silencio lleno de cosas que sentía, pero para las que, característicamente, estaba buscando las palabras. «Voy a tener que hacer mejoras en la casa del rancho», dijo finalmente. «Hay tiempo», dijo ella. «Quiero que la habitación junto a la nuestra esté lista mucho antes», dijo él. «Escribiré a San Antonio para conseguir muebles adecuados, Monroe. Y quiero que el doctor Pendleton en Crest Fall esté involucrado desde el principio. Es un buen médico, Monroe, y necesitarás más ayuda en la cocina. Preguntaré por ahí, Monroe», dijo ella y él se detuvo. Ella estaba sonriendo. «Respira». Él la miró con esos ojos marrón ámbar, y detrás de la planificación práctica que era su lenguaje emocional, ella pudo ver la enormidad de lo que sentía, la alegría y la profundidad, y la ligera cualidad aterrorizada del amor que ha crecido hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que originalmente pretendías. Él estaba, se dio cuenta con gran ternura, completamente deshecho por la noticia, y la estaba manejando de la única manera que sabía, a través de listas y planes, y la tranquilizadora disciplina de las cosas que se podían organizar y sobre las que se podía actuar. «Está bien», dijo él. «Estoy respirando». «Bien», dijo ella. «Ahora di lo que realmente quieres decir». Él guardó silencio por un momento y luego, «Soy el hombre más feliz del estado de Texas», dijo con la simple certeza de alguien que afirma algo de lo que nunca ha estado más seguro. Ella le apretó las manos. «Eso servirá», dijo. La noticia del estado de Susan se extendió entre los peones del rancho, con la velocidad con que las noticias domésticas importantes siempre viajaban por las comunidades pequeñas y unidas, y la respuesta fue inmediata y cálida. Pete Aldrich expresó sus sentimientos apareciendo en la cocina a la mañana siguiente con una caja de cedro que había hecho en la barraca durante las noches de invierno, un cofrecito bellamente construido con esquinas ensambladas y una tapa ajustada en la que claramente había estado trabajando durante algún tiempo. La dejó en la mesa de la cocina sin explicación, se tocó el sombrero y volvió al trabajo. Y Susan tuvo que ser muy firme consigo misma para mantener la compostura. Thomas Webb, que era el mayor y tenía la sabiduría que proviene de haber vivido pérdidas considerables y haber encontrado el camino de regreso a algo bueno, buscó a Monroe en el granero y solo dijo esto: «Felicidades, Monroe. Tu madre habría estado muy orgullosa». Y Monroe asintió y dijo: «Gracias, Thomas». Y ninguno de los dos dijo nada más al respecto. Pero Monroe se quedó un rato después de que Thomas se fuera con la mano en el flanco de su caballo y la cabeza ligeramente inclinada. Y lo que sea que estuviera pensando o sintiendo en ese momento era solo suyo. El invierno de 1879 pasó lenta y cálidamente dentro de la casa del rancho WC. Monroe hizo las mejoras que había prometido y la habitación junto a la suya se convirtió en una guardería adecuada, amueblada de forma sencilla pero con gran cuidado. Susan continuó cocinando a un ritmo que Monroe supervisaba con una atención ansiosa que a ella le parecía conmovedora y ocasionalmente exasperante. Y se mantuvo obstinada y envidiablemente sana durante todo su embarazo, lo que el doctor Pendleton atribuyó a su robusta constitución
y Monroe a pura fuerza de voluntad. En marzo de 1880, en una mañana en que la primera cálida sugerencia de primavera se movía por los pastos del sur y los nogales fuera de la casa del rancho comenzaban a brotar, Susan dio a luz a un niño. Nació justo después del amanecer con la tranquila eficiencia de alguien que ya había decidido ser cooperativo. Y cuando finalmente permitieron a Monroe entrar en la habitación y vio a Susan en la cama con su hijo en brazos, se detuvo en la puerta y algo cruzó su rostro que era tan completo y tan despojado de todo excepto amor que ella pensó que nunca había visto a ningún ser humano lucir exactamente así antes. Se acercó a la cama y ella le puso el bebé en los brazos y él sostuvo a su hijo con la misma cualidad cuidadosa y deliberada que aportaba a todo lo que le importaba. Y la mirada en su rostro fue la cosa más extraordinaria que había visto en su vida. ¿Cómo quieres llamarlo?, preguntó ella. Monroe miró al bebé durante mucho tiempo. El bebé, por su parte, miró a Monroe con la expresión desenfocada pero seria de los recién llegados, aparentemente encontrando a este hombre grande de ojos ámbar un tema digno de consideración. James, dijo Monroe, por mi padre. Hizo una pausa. Y Thomas como segundo nombre, si estás de acuerdo. James Thomas Carson, dijo Susan. Sí, eso es exactamente correcto. Monroe la miró y ella vio todo en su expresión, la gratitud, el amor y la magnitud del momento. Y ella extendió la mano y le tocó la cara brevemente, y él giró la cabeza lo suficiente para presionar sus labios contra la palma de su mano. Fuera de la habitación, al final del pasillo, Pete Aldridge estaba sentado en los escalones del porche a la luz de la mañana, habiendo esperado allí desde la noche anterior. Y cuando Monroe abrió la puerta principal y apareció en el porche, Pete levantó la vista y leyó su rostro en un instante. Un niño, dijo Pete. Un niño, dijo Monroe. Pete Aldridge se levantó de los escalones del porche y estrechó la mano de Monroe con un agarre que era mucho más que un apretón de manos. Y Monroe la sostuvo por un momento. Y luego Pete fue a la barraca a decírselo a los demás. Y se podía oír unos minutos más tarde el sonido de 8 hombres expresando una genuina alegría colectiva. El joven James Thomas Carson creció durante su primer año con una velocidad y solidez que satisfizo al médico y deleitó a todos en el rancho C. Era un bebé sociable, curioso y de buen carácter, y poseía una profunda seriedad en su expresión que era inconfundiblemente de su padre y una mirada brillante y directa que era inconfundiblemente de su madre. En la práctica, fue criado por todo un rancho tanto como por 2 padres, pasado de mano en mano a la hora de las comidas, vigilado por 8 hombres que competían silenciosamente por el privilegio de llevarlo al huerto de la cocina y de regreso, y que le enseñaron, en sus primeros meses de movilidad, a amar los caballos, los espacios abiertos y la cualidad particular del cielo del oeste de Texas. Pete Aldridge era su padrino no oficial en todo menos en la ceremonia, y el vínculo entre ellos era el tipo de vínculo que se forma entre un joven de muy buen carácter y un bebé que lo encuentra confiablemente entretenido y al que se le enseña, para cuando tiene 2 años, a decir el nombre de Pete con una claridad que producía en Pete una expresión de satisfacción tan profunda que Monroe le dijo a Susan en privado que nunca había visto al hombre lucir tan realizado. Para la primavera de 1881, Susan descubrió que estaba esperando de nuevo. Y esta vez Monroe recibió la noticia con considerablemente más equilibrio, la misma profundidad de sentimiento, pero sin el inventario urgente de preparativos prácticos, o más bien, con los preparativos ya en gran parte en su lugar, lo que le permitió comenzar con lo que realmente quería decir, que era que la amaba y era el hombre más feliz del mundo. En ese orden, y lo dijo claramente y sin preámbulos. Y Susan lo besó por ello. Este segundo bebé llegó en noviembre de 1881, una niña esta vez, con ojos oscuros y una disposición que dejaba sus opiniones sobre cada tema que encontraba extremadamente claras desde el principio. La llamaron Eleanor Grace, por la madre de Monroe, cuyo nombre había sido Eleanor, y por la gracia que Susan siempre había creído que era una cualidad por la que valía la pena nombrar a los niños.
Eleanor Grace Carson resultó ser una persona de carácter formidable, lo que quedó claro muy pronto y que todos en el Double C observaron con una combinación de afecto y leve alarma. No se parecía en nada a su hermano James, que era reflexivo y metódico, y que se acercaba al mundo con la cuidadosa deliberación de su padre. Eleanor se acercaba al mundo como si tuviera un lugar importante al que ir y el mundo más le valía seguirle el ritmo. Ella era, le dijo Monroe a Susan una noche, mientras observaba a su hija conducirse con notable autoridad sobre un caballo de juguete de madera y un Pete Aldrich muy paciente, la niña más alarmante y maravillosa que había conocido. Lo saca de alguna parte, dijo Susan. Monroe la miró con sus firmes ojos ámbar. Sé exactamente de dónde lo saca, dijo, y no había nada en su tono más que pura admiración. Los años en el Double C se asentaron en los ritmos particulares de una vida plena y con propósito. El rancho continuó prosperando bajo la gestión de Monroe, expandiéndose a mediados de la década de 1880 para incluir acres adicionales al este que permitieron operaciones ganaderas más grandes, y por sugerencia de Susan, un pequeño huerto de melocotoneros y nogales que Monroe había descartado inicialmente como decorativo y llegó a considerar, en su primera temporada productiva, como una de las mejores decisiones que había tomado. El huerto producía de manera fiable y abundante, y los melocotones en conserva de Susan se convirtieron en un producto que Clara Holt almacenaba en la tienda y vendía con entusiasmo constante. Los peones del rancho cambiaron con los años a medida que la gente se iba y llegaban nuevos, pero había un núcleo que permanecía. Pete Aldrich, que demostró no estar inclinado a buscar fortuna en otro lugar, cuando su fortuna parecía ir bastante bien donde estaba, gestionando las operaciones diarias del Double C con una competencia que crecía con cada año que pasaba. Thomas Webb, que se quedó hasta los 60 años y luego se retiró a una pequeña casa en Crestfall que Monroe le ayudó a comprar, y que volvía al rancho para las cenas de los domingos con una regularidad que lo hacía sentir en todos los sentidos que importaban, como si nunca se hubiera ido realmente. Héctor Reyes estableció su granja al este del pueblo y le fue bien, trayendo a su madre de Chihuahua como había planeado. Era una mujer pequeña y feroz llamada Consuelo, que llegó con una opinión sobre todos los que conocía y una receta de mole que compartió con Susan en una memorable sesión de cocina, durante la cual ninguna de las dos hablaba mucho el idioma de la otra, pero se comunicaban con total éxito a través del lenguaje universal de la comida y el respeto mutuo. Héctor visitaba el Double C en días festivos y traía verduras de su granja, y su madre y Susan se escribían ocasionalmente, Consuelo en español y Susan en inglés, cada una leyendo las cartas de la otra con la ayuda de un diccionario y la voluntad de esforzarse por entender. Hubo dificultades en esos años porque siempre hay dificultades en los años que más importan. En 1883, una sequía golpeó el oeste de Texas con la implacable minuciosidad que tenían las sequías de la región, y el Double C perdió ganado, pastos y varios meses de ingresos de una manera que requirió decisiones difíciles y una paciencia aún más dura. Monroe lo manejó con la cualidad contenida e imperturbable que Susan había llegado a entender como una de sus grandes fortalezas. No entró en pánico, no reaccionó de forma exagerada, e hizo los recortes necesarios con justicia y transparencia. Mantuvo a todos los peones durante lo peor, reestructurando los salarios temporalmente de una manera que compensó por completo cuando volvieron las lluvias. Susan manejó el hogar durante la sequía con igual disciplina, encontrando formas de alimentar bien a todos con recursos reducidos que requerían una creatividad que no se le había exigido previamente y que encontró, para su propia sorpresa, genuinamente atractiva. El carro de cocina para la operación más pequeña salió más austero, pero aún bueno. Y cuando Pete Aldrich le dijo a uno de los nuevos peones durante el año de la sequía que la cocinera del Double C podía hacer un festín con frijoles secos y el pan de ayer y hacerte creer que era intencional, no estaba exagerando. James Thomas Carson creció durante su infancia hasta convertirse en un niño de 11 años que era tranquilo,
y serio, y que había aprendido a montar a caballo antes de poder leer correctamente, y que mostraba todas las señales de convertirse en el tipo de ranchero que era su padre. Metódico, justo, con una relación profunda y sin prisas con la tierra y los animales. Seguía a Monroe por el rancho con una atención seria que Monroe recibía con un deleite brusco y apenas disimulado, enseñándole sin sermones, sino a través de la larga y paciente educación de hacer las cosas juntos y explicar sobre la marcha. Alina Grace Carson, a los 9 años, ya era una personalidad tan grande que el rancho se sentía, en sus días más enérgicos, genuinamente insuficiente para contenerla. Era brillante de una manera dispersa y explosiva, consumida por cosas durante semanas y luego pasando a la siguiente, leyendo todo lo que podía encontrar con una ferocidad que hizo que Monroe estableciera una correspondencia con un librero en Dallas que enviaba paquetes regulares. Quería saber cómo funcionaba todo y no aceptaba explicaciones que le parecieran poco convincentes, un rasgo que Monroe le dijo, en privado y con honestidad, que era una de las mejores cualidades que una persona podía tener. También notó Susan con la diversión de alguien que reconocía un patrón familiar. Tenía la terquedad de su padre y la dificultad de su padre para decir directamente lo que sentía, lo que se manifestaba en el caso de Alena no como una contención cuidadosa, sino como volumen. Gritaba lo que sentía en lugar de retenerlo, lo que Susan reflexionó que probablemente era un enfoque más saludable, y que Monroe encontraba agotador y silenciosamente divertido. En la primavera de 1885, Pete Aldrich apareció en la puerta de la cocina una noche con el sombrero en las manos y una timidez completamente inusual en un hombre que había estado haciendo exactamente esto durante 7 años. «Pete», dijo Susan mirándole la cara, «¿qué ha pasado?» «Nada malo», dijo él rápidamente. «Nada malo, lo prometo». Entró en la cocina y se sentó a la mesa, girando el sombrero en sus manos como lo había hecho Monroe años atrás, en la noche en que le había preguntado si podía acompañarla en el porche. «Hay una mujer en Crestfall», dijo, «la nueva maestra de escuela. Se llama Alice Brand y vino de Missouri en enero y tiene el pelo castaño y habla de libros y es... Se detuvo. «Sí», dijo Susan, «es la persona más interesante que he conocido», dijo, «y no sé qué hacer al respecto». Susan se sentó frente a él con su té y miró a este hombre que había sido la primera cara amiga que había visto en el doble C, que le había sonreído con su sonrisa cómplice el día que llegó y había estado sonriendo durante 7 años, y sintió una enorme y completamente doméstica ola de afecto por él. «Pete Aldrich», dijo, «cuéntame sobre ella». Él le contó con el entusiasmo incoherente de alguien que aún no ha tenido la oportunidad de decir ninguna de estas cosas en voz alta, y Susan escuchó con total atención, hizo preguntas en los lugares correctos y le rellenó el café. Al final, Pete parecía más ligero, más firme y más el mismo. «Ve a visitarla», dijo Susan. «Llévale algo. No flores. El jardín de la escuela está lleno de flores. Llévale un libro». «¿Qué tipo de libro?» Susan lo pensó. «Pregúntale qué ha leído ya». «¿Qué enseña?» «Enseña de todo. Es la única maestra». Luego pregúntale qué le gustaba leer cuando estaba aprendiendo y encuentra algo que se base en eso. Hizo una pausa. «Eso es lo que Monroe hizo por mí. Funciona». Pete la miró fijamente. «El libro de cocina». «Lo encargó en junio y esperó hasta octubre a que llegara», dijo Susan. «Funcionó muy bien». Pete guardó silencio por un momento y luego comenzó a sonreír. La misma sonrisa que había visto por primera vez el día que llegó. Amplia, cómplice y enteramente humana. «Está bien», dijo. «Está bien, lo intentaré». Cortejó a Alice Brand con la misma atención seria y entusiasta que ponía en todo. Y Alice Brand, que tenía 26 años y había venido de Missouri con una independencia decidida y un amor genuino por este país salvaje y enorme que había elegido, aceptó su atención con una franqueza e ingenio que deleitaron a Pete y lo alarmaron por igual, y que Monroe le dijo a Susan que le recordaba, con una familiaridad privada y divertida, a alguien más que conocía.
Pete Aldrich y Alice Brand se casaron en Crestfall en octubre de 1885 y Susan horneó su pastel de bodas ella misma. Un pastel de capas adecuado con frutas secas y crema de mantequilla que había estado planeando desde la visita nocturna de Pete en la primavera, porque había sabido, al ver su rostro, exactamente a dónde iba esa conversación. El doble C organizó la recepción de la boda en el rancho, y fue el tipo de noche que la gente recuerda. El cielo del oeste de Texas pasando por todo su repertorio de colores mientras el sol se ponía. Mesas dispuestas en el césped en la suave noche de octubre. Comida, música y la cálida familiaridad de personas que se conocen bien y se alegran de estar juntas. Monroe bailó con Susan esa noche al son de 3 violines y una guitarra, y bailó considerablemente mejor que en su propia recepción 6 años antes, lo cual ella le dijo, y él dijo que había tenido una buena maestra, y ella dijo que él había sido un excelente estudiante. Y él la acercó un poco más y bailaron en la noche de Texas. Y fue, pensó ella, algo muy bueno estar viva, en este lugar y con este hombre. Los años que siguieron fueron plenos en todos los sentidos que importaban. El doble C continuó creciendo y evolucionando con la cambiante economía de la industria ganadera del oeste de Texas, navegando los cambios de finales de la década de 1880. La expansión de los ferrocarriles que cambió los arreos de ganado, la apertura de nuevos mercados, la consolidación de tierras entre operadores más grandes, con la inteligencia constante que Monroe aportaba, y la disciplina financiera que Susan había hecho su contribución desde hacía mucho tiempo. Ahora trabajaba abierta y sin disculpas como igual a Monroe en la gestión de los asuntos comerciales del rancho, un hecho que era normal para las personas que los conocían, y ocasionalmente sorprendente para aquellos que los encontraban por primera vez. James, a los 14 años, ya era más un peón de rancho que un niño, trabajando junto a los hombres y aprendiendo la operación con una seriedad y competencia que Monroe observaba con un orgullo silencioso que expresaba a través de una mayor responsabilidad y una menor supervisión, lo que James entendió correctamente como la forma más alta de elogio de su padre. Eleanor, a los 12, había decidido que quería ser doctora, lo que anunció en la cena una noche con total confianza. Y Monroe no dijo nada por un momento, y luego dijo que necesitaría una educación considerablemente mayor. Y Susan había dicho que eso se podía arreglar, y así quedó. No era en 1887 una ambición sencilla para una niña en el oeste de Texas, y ambos padres lo sabían. Y ninguno de los dos lo dijo, porque también conocían a su hija. Y lo último que Eleanor Grayson Carson necesitaba de cualquiera de ellos era una razón para volverse más decidida de lo que ya era. Pete y Alice Aldrich tuvieron un hijo en 1886, a quien llamaron Henry, y una hija en 1888, llamada como la madre de Alice. Las dos familias estaban, a estas alturas, entrelazadas en todas las formas prácticas y emocionales en que los vecinos cercanos se entrelazan a lo largo de años de trabajo compartido, comidas y crisis gestionadas juntos. Y los niños de ambos hogares se movían entre las dos propiedades con la libertad de quien se siente completamente en casa. En 1889, con motivo de su 10º aniversario de bodas, Monroe Carson hizo algo que había estado planeando, a su manera característica, durante mucho más tiempo del que la ocasión requería. Hizo ampliar la casa del rancho, añadiendo una biblioteca adecuada en el lado sur de la casa, con estanterías construidas según las especificaciones de Susan y una ventana orientada al sur que dejaba entrar la luz de la tarde de la manera particular que era mejor para leer. Y llenó las estanterías con libros adquiridos a lo largo de 18 meses a través del librero de Dallas y por correspondencia con un bibliotecario en Austin, a quien Susan nunca había conocido, pero que, en nombre de Monroe, había reunido una colección notable por su variedad y calidad. Le mostró la biblioteca en la mañana de su aniversario, la llevó allí con las manos sobre los ojos y se las quitó en la puerta. Ella se quedó en el umbral de esta habitación, que había sido construida y llenada para ella,
y la miró durante mucho tiempo sin hablar. Monroe Carson, dijo finalmente. Sí, dijo él desde detrás de ella. Se volvió para mirarlo. Estaba de pie con los brazos cruzados, como solía hacer cuando estaba un poco nervioso por algo, y su rostro tenía la expresión de alguien que ha hecho una ofrenda y está esperando saber si fue bien recibida. Eres el hombre más extraordinario, dijo ella. Algo se movió en su expresión, alivio, felicidad y la particular calidez que aparecía en su rostro cuando ella decía algo que lo alcanzaba. Necesitaba una biblioteca, dijo él. La casa ha necesitado una durante años. Así es, asintió ella. Gracias. Lo besó en la puerta de la biblioteca en su 10º aniversario, y él la sostuvo como la había sostenido desde el principio, con deliberación, calidez y total certeza. Y a través de la nueva ventana sur de la biblioteca, el sol de la mañana entraba en el ángulo exacto que iluminaba todo con la particular luz ámbar de una mañana de otoño en el oeste de Texas. Y el rancho se extendía más allá en todas direcciones, vivo, bien cuidado y suyo. Esa noche cenaron con Pete y Alice y sus hijos y Thomas Webb, que había subido de Crestfall para la ocasión, y James y Eleanor, y la mesa estaba abarrotada, ruidosa y hermosa. Y la cocina de Susan era lo que siempre había sido, generosa, hábil y hecha con un amor que estaba presente en cada elemento, no como sentimiento, sino como oficio, como siempre es el mejor amor. Monroe se sentó a la cabecera de la mesa y miró lo que estaba reunido a su alrededor. Y Susan, observándolo desde la puerta de la cocina antes de sacar los últimos platos, vio algo en su rostro que reconoció como la expresión de un hombre que tiene lo que quería, lo sabe plenamente y no lo da por sentado. Llevó los platos a la mesa y se sentó a su lado. Y él extendió la mano por debajo de la mesa, tomó la de ella y la sostuvo mientras Thomas Webb daba las gracias. Y luego la soltó y comieron, todos juntos, hablando, riendo y llenando la casa con los sonidos ordinarios y extraordinarios de personas que se conocen bien y se alegran de estar exactamente donde están. Después de la cena, cuando los invitados se habían ido, los niños estaban en la cama y la cocina estaba limpia. Susan se sentó en la nueva biblioteca con una lámpara y su libro más nuevo, y Monroe entró y se sentó frente a ella con su libro de contabilidad, y la habitación estaba silenciosa, llena y cálida. Monroe, dijo ella sin levantar la vista de su libro. Sí, dijo él sin levantar la vista de su libro de contabilidad. ¿Recuerdas? Dijo ella, la mañana en que llegué. Estabas en el granero con el caballo Bayo y Pete me trajo, y dijiste que los peones comían a las 6 y a las 6 y que no me quejara de madrugar. Lo recuerdo, dijo él. Me miraste como si estuvieras evaluando un tramo de cerca, dijo ella. Una pausa. Estaba nervioso, dijo él. Ella levantó la vista. Él la miraba con sus firmes ojos ámbar, una leve y genuina diversión en su expresión. Lo estabas considerablemente, dijo él. No eras lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Esperaba una cocinera, dijo. Obtuve considerablemente más de lo que esperaba. Ella sostuvo su mirada. ¿Es eso una queja? Lo contrario de una queja, dijo, con la cualidad simple y segura que era enteramente él, y volvió a su libro de contabilidad. Susan volvió a su libro, y la lámpara ardía firmemente. Y fuera de la ventana de la biblioteca, la noche del oeste de Texas era vasta y llena de estrellas, y el rancho C respiraba a su alrededor. Los caballos en el granero, el ganado en los pastos lejanos, la casa llena de niños dormidos y 10 años de vida bien construida. Y era correcto, completo y enteramente, completamente bueno. Años más tarde, cuando James dirigía la operación norte del rancho y Eleanor se había ido al este a estudiar medicina, con la feroz determinación que ponía en todo, y cuando los hijos de Pete y Alice eran mayores y Pete se había convertido en algo cercano a un socio en la gestión del C, y cuando la casa había adquirido más años y más historia, y el huerto de la cocina había crecido tanto y tan establecido que parecía algo que siempre había estado allí, y siempre estaría, años más tarde,
La gente en Crestfall, que conocía a los Carson, a veces intentaba identificar el momento en que quedó claro para todos que Monroe Carson y su cocinera eran algo considerablemente más que empleador y empleada. La mayoría de ellos, cuando lo pensaban cuidadosamente, no podían identificar un solo momento. Era más bien como la forma en que la luz cambiaba en el oeste de Texas al atardecer, gradualmente y luego de repente, dorada, cálida y obvia una vez que la veías. Era así. Siempre había estado allí, y luego un día te dabas cuenta de que estaba allí, y entonces parecía que siempre había estado y siempre estaría exactamente como estaba. Clara Holt, que conocía a Monroe Carson desde que era un niño y que había visto a Susan Dalton entrar en la tienda a su lado ese primer domingo de diciembre de 1878, dijo que lo había sabido desde ese momento. Pero cuando se le pedían detalles, siempre decía lo mismo. Era la forma en que él la miraba cuando ella no lo miraba a él, como si ella fuera algo que él se alegraba mucho de saber que existía en el mundo, y como si tuviera la intención de pasar una cantidad considerable de tiempo asegurándose de que ella lo supiera. Y Susan, cuando era mayor y sus hijos le pedían que contara la historia, James preguntando con la atención serena que era tan parecida a la de su padre, Eleanor preguntando con la intensidad directa que era enteramente suya, Susan siempre comenzaba la historia de la misma manera, con la mula prestada, el bolso de viaje, la sartén de hierro fundido y el enorme cielo de Texas. Y siempre la terminaba de la misma manera también. No en la boda, ni en el primer beso, ni en la biblioteca, ni en ninguno de los momentos que fueron grandes y obvios. La terminaba con Monroe Carson de pie a la cabecera de la mesa del desayuno en una mañana del primer invierno que estuvo en el rancho, diciéndole a 8 peones que su nueva cocinera era solo una cocinera. Nada más que ver, era solo una cocinera. Y cada uno de esos hombres sonriendo con todo lo que sabían, que era más de lo que Monroe había dicho y exactamente lo que era verdad. Ahí fue cuando lo supe, decía ella. ¿Supiste qué? Preguntaba Eleanor. Que este era mi hogar, decía Susan, que esta era mi gente, que no me iba a ninguna parte. Y Monroe, que generalmente estaba en algún lugar de la habitación cuando ella contaba esta historia, no decía nada, pero la miraba con esos ojos marrón ámbar y la expresión que era la calidez misma. La expresión que le había costado 3 meses ganarse y que la había estado mirando desde entonces, firme, segura y plena. El rancho Doble C perduró por generaciones. La tierra hizo lo que la buena tierra hace cuando es cuidada por personas que la aman. Devolvió. Los nogales crecieron altos y fiables. El huerto de la cocina se extendió. La biblioteca se llenó. La casa añadió habitaciones según fue necesario. Y las generaciones que pasaron por ella añadieron sus marcas particulares. La letra precisa de James en los libros de contabilidad del rancho que heredó de su padre. Los textos médicos de Eleanor, apilados en cada superficie disponible durante sus raras visitas a casa. Las fotografías que comenzaron a aparecer en las paredes en la década de 1890 a medida que la fotografía se hizo más accesible, registrando los rostros de las personas que habían hecho de este lugar lo que era. Hay una fotografía tomada en 1892 en el patio del Doble C que muestra a Monroe y Susan Carson en los escalones del porche. Monroe tiene 54 años, con canas en las sienes ahora, con la cualidad curtida de un hombre que ha pasado décadas bajo el sol y el viento del oeste de Texas. Susan tiene 40 años, con el tipo de rostro que se ha vuelto más ella misma con los años. La inteligencia y la franqueza de él más aparentes, más asentadas en su carácter. No están posando dramáticamente. Monroe tiene la mano en la barandilla y Susan está ligeramente girada hacia él, y ambos están mirando algo fuera del marco de la fotografía. Uno de los niños probablemente, o algo que sucede en el patio, y ninguno de los dos está actuando para la cámara. Pero la forma en que ella está girada hacia él y la forma en que él está de pie, ligeramente inclinado en su dirección, es visible incluso en el blanco y negro plano de una fotografía de 1892, de la manera imprecisa y hermosa en que las cosas reales son visibles incluso cuando no son el tema de la imagen.
Es la forma en que las personas se paran cuando han estado de pie, una al lado de la otra durante mucho tiempo y han dejado de ser conscientes de que lo están haciendo, porque se ha vuelto tan natural como respirar. Es la forma en que las personas se paran cuando están en casa. Monroe Carson murió en 1911, habiendo vivido lo suficiente para ver a sus dos hijos establecidos y a sus nietos nacer, habiendo trabajado su tierra hasta el último día razonable, y habiendo pasado el invierno de su último año en la biblioteca que había construido para Susan, leyéndola a su lado por las tardes con la cómoda compañía de personas que han pasado 30 años perfeccionando el arte de estar en la misma habitación. Murió en febrero en el dormitorio de la casa en la que había vivido toda su vida, con Susan a su lado y sus últimas palabras claras, las palabras que ella guardó, a las que volvió y con las que midió todo durante el resto de su vida. Fueron las mismas palabras que él le había dicho en la cocina en la noche de su 10º aniversario. Lo contrario de una queja. Susan Dalton Carson vivió hasta 1921, lo suficiente para ver el mundo cambiar en algo que su yo más joven no habría reconocido. Lo suficiente para ver a Eleanor volver a casa de su práctica médica en Austin y establecer una cirugía adecuada en Crestfall. Lo suficiente para ver al hijo de James llevar el doble C a su próxima generación, con las mismas manos cuidadosas y deliberadas que corrían por todos los hombres de esa familia como una marca de agua. Vivió en la casa con la biblioteca y el huerto de la cocina y la ventana orientada al este en su habitación por la que había mirado por primera vez en mayo de 1878. Y cocinó hasta los 82 años. Porque cocinar no era un trabajo que había dejado atrás, sino una práctica que había llevado toda su vida. Y alimentó a su familia, a sus vecinos y a cualquiera que necesitara ser alimentado con la misma atención generosa y hábil que había llevado a la cocina del doble C en su primera noche. Cuando 8 hombres hambrientos se habían quedado en silencio con reverencia ante sus panecillos y su estofado. Ella fue, en cada documento y registro que sobrevivió, listada como Susan Dalton Carson del rancho Doble C. Pero si le preguntabas a Pete Aldridge, que los sobrevivió a ambos y que contó esta historia a sus nietos y a cualquiera que quisiera escuchar, te diría que lo más preciso que se dijo sobre Susan Dalton Carson fue dicho por Monroe en una mañana de febrero de 1879 en la mesa del desayuno, en la descripción más técnicamente veraz y completamente inadecuada que jamás había ofrecido de la persona más importante de su vida. Era solo una cocinera. Y cada uno de los peones en esa mesa había sonreído, porque cada uno de ellos había sabido desde mayo, desde la primera cena, desde la mañana en que Monroe comenzó a tomar su café en la cocina, exactamente lo que ella era. Ella era el corazón de todo. Ella lo era todo. Ella era el hogar.